Sí, que tarda, acuérdense que tarda un par de segundos en llegar al aire. Bueno, perdón ahí las disculpas del caso, estamos completamente en vivo, le decía, estamos transmitiendo desde Casa de Oración Silmar. Gracias a usted por estar en sintonía cada sábado. Le decía al inicio, en el momento ese que perdimos el audio, agradecía al hermano Horacio Calderón porque la semana pasada estuvo él llevando la meditación, el estudio bíblico ese día. Gracias por estar siempre fieles ustedes a la palabra del Señor, fieles al Señor. Y el Señor pues va a bendecir, va a prosperar esa fidelidad. Otro anuncio que quiero hacerles mención es de que ya terminamos el día jueves, finalizamos la entrega o el envío, se puede decir, de los recuerditos que íbamos a hacerles llegar. Ya tuvimos la confirmación de nuestra hermana Edith Jiménez, que ya recibió su pequeño obsequio, su pequeño recuerdo. La idea es con esto fomentar la lectura. Que no solamente estemos esperanzados al momento en que nos sintonizamos usted y yo a través del programa, sino que podamos tener un devocional bíblico basado en las promesas, más de 3,000 promesas que el Señor nos da a través de su palabra. Hemos hecho llegar a cada uno de ustedes, aquellos que pudieron registrarse en nuestra página ahí en Facebook, hemos hecho llegar un pequeño recuerdo, es un devocional, son diferentes para cada uno, lleva una nota de su servidor, que les exhorto a seguir fieles a la palabra, desarrollar una cultura de lectura y sobre todo una cultura de lectura bíblica, fomentar esa intimidad que hemos aprendido a desarrollar durante los últimos 8 meses a través del programa Remendando el Alma. Eso es bueno, eso es lo que el Señor desea, que busquemos esa perfección. El deseo de Dios es que seamos perfectos como la luz del día, que va de menos a más hasta que el día es perfecto. Es lógico, es entendible que mientras estemos en este cuerpo, mientras tengamos esta naturaleza pecaminosa, va a ser difícil, pero no imposible. Y de esa perfección la vamos a lograr cuando estemos ya allá en la presencia del Señor. Así que bendito sea el nombre del Señor. Animarles a aquellos que no se lograron inscribir, vamos a tener una segunda entrega, posiblemente ya no sean devocionales. El deseo nuestro es poderles hacer llegar una Biblia, pero estamos haciendo todavía gestiones con unos amigos y contactos que tenemos ahí en depósitos de libros para que nos puedan hacer una pequeña donación y poder invertir lo poco que tiene la casa de oración en el envío. Eso pues hemos hecho un pequeño esfuerzo, hemos hecho ahí tratar de que el Señor les bendiga a través de ese obsequio que les ha llegado para que puedan ponerlo por obra, lo que cada devocional de cada día les enseñe. Bueno, por otro lado, recordarles que estamos próximos a tener ya nuestra reunión presencial el próximo domingo 4 a las 2 de la tarde. No olvide, tiene que verificar, tiene que reservar su posición, su asistencia, porque el lugar, aunque es un poco amplio, pero está restringido con esto del distanciamiento social. Podemos hablar de que 60 personas fácilmente nos podemos congregar, pero necesitamos tener su confirmación, que usted nos confirme que va a estar, y el grupo familiar que le va a acompañar, amigos o familia. Necesitamos que nos diga, mire, soy Edith Jiménez y voy a ir con 4 personas más, así que resérveme 5, por poner un ejemplo. Si usted solo va, pues ponga solo su nombre y diga, mire, quiero que me reserve, soy fulano de tal y voy a estar en ese primer culto de apertura de Casa de Oración Silmar. Aparecerá ya la dirección, acuérdense que estamos en el 756 Millwood Avenue, allá en la ciudad de Canoga Park, California, y el zip code es el 91303, es bien fácil, 91303, ciudad de Canoga Park, en la 756 Millwood Avenue. Ahí está su casa a partir del próximo domingo, esa será su casa, su centro de adoración cada domingo. Así que mi amado hermano, llegue temprano, antes de la hora indicada, porque va a haber un proceso, va a haber un protocolo que cumplir. Quiero anticiparme para que usted no vaya pensando de que, oh sí, nos vamos a congregar y todo el mundo a darse abrazos y besos. No. Estamos siguiendo las medidas de seguridad impuestas por el gobierno, por el gobernador de California, y parte de eso es que vamos a tener que usar mascarilla. Vamos a tener que desinfectar nuestras manos con el alcohol gel. Va a haber a disposición allí en la entrada del templo, vamos a tener todo eso a disposición. Si al caso usted no lleva mascarilla, nosotros le vamos a proporcionar uno, así como también guantes para que usted se sienta en seguridad poder tocar cualquier cosa. Para la hora de la ofrenda, quizás en su iglesia donde usted se ha congregado antes, pasan el canasto. Pasan ahí el canastillo de la ofrenda.
nosotros no vamos a pasar canasto, pero sí vamos a pedir su ofrenda, en el sentido de que nosotros vamos con un corazón agradecido con el Señor por lo que Él nos ha bendecido. En ese lugar no vamos a tener disponible canastos, lo que va a haber es disponible un sobre y va a haber un buzón donde usted va a depositar ese sobre. El sobre va a llevar para que usted ponga su nombre. Es importante que usted ponga su nombre porque eso nos va a amparar a nosotros como una organización naciente, que no estamos trayendo dinero de otro lado, sino que hay ofrendantes, hay donantes que están apoyando la obra. Así que ahí va a haber, para que usted ponga su nombre, en un cuadrito va a decir ofrenda o va a decir diezmo. Usted va a marcar a la par con una X según sea lo que usted va a proporcionar. Si es diezmo, ahí le pone diezmo. Si usted solamente es ofrenda, le pone ofrenda, la cantidad y la fecha. Porque eso nos va a servir a nosotros para guardar las espaldas de nuestra organización, que está en proceso de legalización, para que cuando el IRS vea lo que tiene la cuenta, que no van a ser miles, y si son miles, qué bueno, pero que no haya sospecha de que se está malversando fondos, que estamos obteniendo donaciones de otras personas no legales. Así que es importante que podamos comprobar de dónde vienen los fondos que su iglesia va a estar administrando. Así que esos son los anuncios. Por favor, esté temprano. Confirme durante el transcurso de la semana a través del programa Remendando el Alma su asistencia para poder poner su nombre y reservarle sus espacios. Vuelvo y le repito de que la iglesia, el templo, tiene espacio suficiente, pero con el distanciamiento debemos de mantener ese distanciamiento social. Y por ejemplo, la familia, que son 4, pues van a tener sus 4 asientos juntos y distanciados de otras familias o otros miembros que puedan estar ahí. Entonces vamos a tratar, por eso necesitamos verificar para poder ordenar las sillas, los asientos donde que usted va a descansar en conjunto y junto a la familia que le acompaña o amigos. Eso es todo. Muchas gracias. Créame, estamos súper emocionados por lo que el Señor está haciendo. El Señor está abriendo puertas. El Señor es fuerte, es invencible. Queremos agradecer a nuestros pastores amigos que nos están apoyando. Aquellos amigos también que no son pastores, pero que son parte de nuestro listado de contactos en página de oración Silmar, que no les conocemos físicamente, pero que cada noche nos unimos en oración para interceder por nuestras necesidades. Así que gracias a sus oraciones, gracias también al respaldo que otros pastores nos están dando, vamos a ir viendo en el transcurso de nuestro caminar. Vamos a ir contando con ellos y les vamos a ir presentando a ustedes como nuestra congregación quiénes son esos pastores que nos han estado apoyando desde el inicio. Así que mis amados hermanos, no olvide, no estamos, como dicen por ahí, pescando en hielera. Usted tiene su iglesia, congréguese en su iglesia. Si por motivos de curiosidad le llama la atención el querer visitarnos, bienvenido, pero no queremos que usted deje su iglesia. Ore por sus pastores, ore por su iglesia, para que el Señor ponga ese discernimiento, para que el Señor exhorte a predicar la sana doctrina y a predicar la palabra con el respaldo de la Biblia, por supuesto. Si usted no tiene dónde congregarse, usted a partir de la pandemia, antes de la pandemia, por diversas circunstancias, usted se movió de localidad, se cambió de apartamento, se cambió de casa y hoy por hoy no tiene dónde congregarse, usted es bienvenido. Le esperamos. Somos una iglesia diferente, no perfecta, diferente. Tenemos problemas como cualquier otra, pero nuestra intención es agradar al Señor, aprender de su palabra y sobre todo ponerla por obra. Desde el que predica hasta el último que llegue ahí a congregarse. No es más el que está predicando, no es más el que tiene el privilegio de orar. Todos estamos luchando, todos estamos pasando por batalla, pero tenemos el compromiso de hacer la voluntad del Señor. Así que nuestros principios descansan en transparencia, en principios morales, la predicación bíblica y sobre todo en la transparencia en cuanto al manejo de los recursos, pocos o muchos, que el Señor nos ponga en nuestras manos. Ok, dicho lo anterior, pasamos al estudio de esta noche. Mire, estamos estudiando, si usted se recuerda, estamos estudiando el libro de Josué. El libro de Josué hemos venido estudiando capítulo por capítulo. El libro está dividido, si lo podemos dividir, está dividido en 3 secciones. La primera sección, que es del capítulo 1 al capítulo 12 o 13, estamos hablando de todo lo que Josué hizo para conquistar la tierra. Del capítulo 14 en adelante estamos hablando del reparto de esa tierra. Y allá cuando lleguemos al final, lea por el capítulo 24, vamos a ver las últimas instrucciones que José, ya de edad avanzada, da al pueblo.
ese famoso discurso que él pronuncia donde dice, elegid vosotros a quién queréis adorar, si a los dioses que adoraron vuestros ancestros, a los dioses de los amorreos, a la cual también vosotros adoráis, pero yo y mi casa seguiremos a Jehová. Eso es lo que nos debería distinguir a cada uno de los cristianos, que saber que estamos adorando a un Dios, que no le estamos alabando, le conocemos, le adoramos porque le conocemos, porque tenemos una intimidad con Él. Así que mi amado hermano, esta noche estaremos viendo lo que es el capítulo 13 del libro de Josué. Acompáñeme allí al sermón titulado Un viejo incansable. Un viejo incansable. Mire, esa alabanza que interpretó nuestro hermano José va acorde. Aunque en el capítulo 14 vamos a ver cuando Caleb le pide a Josué conquistar ese monte, darles la oportunidad de ir al frente para conquistar un monte que todavía le falta tierra por conquistar. Aquí vamos a ver donde Dios le dice a Josué que él ya está viejo, que ya está mayor de edad, pero que aún falta mucha tierra por conquistar. Y vamos a ver también algo que en el capítulo 12 hace ver que solo Josué venció a 35 reyes, a 35 naciones para conquistarlos. O sea, no es fácil. Bueno, eso es lo que vamos a tratar en el estudio de esta noche. Vamos a recapitulizar todo lo que hemos estudiado en estos 12 capítulos anteriores y vamos a tratar de ponerlos en contexto hacia nuestro diario vivir, que podamos aplicarlos, ver la parte práctica de este estudio, no solamente llenar nuestra mente, llenarnos de conocimiento bíblico, sino que podamos ponerlo por obra, que podamos ponerlo por práctica. Así que bueno, asumo que ya tiene usted allí el libro de Josué, capítulo 13, verso 1 al 5. Capítulo 13, verso del 1 al 5. Aquí está. Ok. Me emocioné con las alabanzas y mi garganta está un poco lastimada. En la mañana amaneció haciendo frío, estaba muy fresco esta mañana. Luego fuimos a hacer una diligencia a Los Ángeles, regresamos y estaba un calor excesivo. Lógico, estamos ya en primavera y esos cambios bruscos me molestan la garganta y ahora que me emocioné cantando ahí con las alabanzas que traía preparada nuestro hermano José, pues más todavía. Bueno, la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 13, verso 1 en adelante. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, viejo de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos. Aquí le dice el Señor qué tierras son las que falta que conquistar. La tierra de los filisteos, todo el territorio de ellos. Y todo lo de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdoseo, el ascaloneo, el geteo, el ecroneo, también los heveos. Al sur, verso 4, al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre, te damos las gracias por esta porción de tu bella palabra, Señor. Padre, hay términos que no estamos muy familiarizados con ellos, Señor. Pero que si tú diste la oportunidad que quedaran plasmados es porque algo bueno hay que sacar, Señor, de cada uno de estos lugares que tienen estos hermosos nombres, Señor. Difíciles en algunos casos de pronunciar, Padre. Pero, Señor, queremos que esta tarde, que esta noche, nos hables a cuello en voz. Que podamos aprender, Señor,
que no tenemos pretexto, Señor, de edad, de posición social, de estado físico, Señor, para hacer tu voluntad y cumplir tus propósitos en nuestra vida. Háblanos tan fuerte, Señor, que podamos salir esta noche no motivados, sino convencidos de que tú estás con nosotros y que tu palabra nos alienta y nos infunde respeto y nos infunde ánimo, Señor. En tu nombre oramos y en acción de gracias lo hacemos. Amén y amén. Mi amado hermano, sé que hay nombres que no estamos acostumbrados a pronunciarlo, pero son lugares que Dios les entregó, son lugares que Dios puso en promesa. Si hacemos un recorrido perspectivo hacia atrás, desde que Dios, nuestro Padre Jehová, le dijo a Abraham: sal de tierra de Ur de los Caldeos y ve a la tierra que yo te mostraré, la cual daré en posesión para ti y toda tu generación, y multiplicaré tu descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo, parafraseando el llamado allá en Génesis 12 del padre Abraham, nuestro padre en la fe. Y quizás él no pudo dimensionar, sabiendo que era estéril su esposa Sara, y dijo: ¿cómo es que vas a multiplicar mi descendencia como la arena del mar o como las estrellas del cielo? Pero Dios siempre cumple sus promesas, Dios siempre cumple su palabra. Así que el propósito de este mensaje es que podamos entender que cuando Dios nos impulsa, no hay edad que impida cumplir sus propósitos en nuestra vida. Cuando nos dejamos impulsar por el poder de Dios en nosotros, cuando nos dejamos impulsar por el poder del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, no hay edad, no hay enfermedad, no hay absolutamente nada que sea pretexto para no cumplir esos propósitos que Dios ya tiene desde la fundación del mundo para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Ese es el propósito de este mensaje. Y que podamos contextualizar lo que esta noche, esta tarde vamos a aprender a través del estudio de su palabra. Mire, antes de continuar con quiero que recordemos lo que realmente hemos aprendido en estos 12 o 13 capítulos anteriores. Josué, un hombre maduro. Josué no era un jovencito. Josué no era un jovencito de 15, 18 años. Josué tenía 40 años cuando recibió esta tremenda responsabilidad y privilegio de conducir al pueblo del Señor a través del desierto y conquistar esa tierra prometida. Fueron 40 años extra, que tuvieron 38 años y medio, que tuvieron que peregrinar alrededor de esa tierra prometida para que hubiera un relevo generacional en esa generación que había salido de Egipto, pero que era contumaz, que era rebelde, que estaban en total rebeldía contra las promesas del Señor. Aún viendo el mar partido, aún viendo que el mar se tragaba a Faraón y a todos los carros y a todo el ejército del imperio egipcio, ellos no creían que era Dios que les estaba haciendo eso. Y iban con un ojo pegado a la tierra prometida y con el otro ojo viendo y añorando y anhelando la esclavitud. Era un pueblo, había estado esclavo durante 430 años. Esta generación no conocía la libertad, no sabían qué era la libertad. Para ellos el látigo era el amor que los egipcios le tenían. El hacer los ladrillos, el pelmazar, el hacer esa mezcla del lodo con la paja para hacer esos bloques y construir las pirámides, para ellos era su diario vivir. Así que ellos no conocían la libertad, ellos no sabían de qué se trataba la libertad. Luego Dios levanta a ese libertador llamado Moisés, que había sido educado bajo la tutela de Faraón, era considerado príncipe de Faraón porque la hija de Faraón lo había creado, lo había desarrollado, había conseguido una nodriza para que le amamantara en sus momentos de infancia, pero ahí estaba Moisés. Pero por dentro de él circulaba sangre judía, y aquello enardecía cuando veía que los egipcios latigaban a sus hermanos sin saber él que él era hebreo. Hasta que una vez se da cuenta, sus ojos son abiertos, y cuando ve esto mata a un egipcio, que era pena de muerte, independientemente de quién lo hiciese. No se podía tocar a un soldado, a un ciudadano egipcio, y él tiene que huir, deja Egipto y se va al desierto. Ahí conoce a su esposa Séfora. Conoce a su esposa Séfora, aprende lo que es una actividad o un oficio denigrante para los egipcios, que era el de cuidar ovejas, el ser pastor de ovejas, y ayuda en los quehaceres a su suegro Yetro. Ahí tiene su encuentro con Dios en una zarza ardiente, y Dios le da tremendo llamado, tremenda responsabilidad y privilegio de ir y hablar con Faraón y decirle que dice Jehová, el Dios de Israel, que va a sacar a su pueblo, que lo libere. Y Jehová mismo endurece el corazón de Faraón.
Estoy ubicándolo en la historia porque todo esto lo vamos a contextualizar en nuestro diario vivir. Luego Moisés saca a ese pueblo, ya historia que usted conoce, que se ve allá en el libro de Éxodo. Luego se manifiesta el poder de Dios, abre el mar, pasan con los pies secos hacia el otro lado, se vuelven las aguas a su cauce, muere el faraón y muere todo el ejército del imperio egipcio. Luego es conducido, luego Moisés tiene esta experiencia de recibir de manos de Dios la ley, las tablas de la ley, que era el marco moral, el marco religioso o litúrgico y el marco civil en cuanto a cómo iba a proceder para su comportamiento el pueblo escogido por Dios. En el transcurso de ese peregrinar en el desierto también pasan hambre, pero Dios nunca los abandona, Dios les provee. Ellos pueden experimentar, comer maná del cielo, comer codornices, experimentar la frescura, aún a pesar del desierto, porque una nube les acompañaba y una columna de fuego durante la noche, la nube en el día y el fuego en la noche. Así que ellos eran testigos directos, oculares y presenciales del poder de Dios en sus vidas. Y aún así, ellos entran en rebeldía y se levanta el primer rebelde allá en el monte Sinaí, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas, que era Coré, que era también de la tribu de Leví, no era cualquiera, tenían el privilegio, porque Dios les había dado, por ese celo a su palabra, les había dado el privilegio de ellos ser los encargados de los quehaceres dentro del tabernáculo y posteriormente dentro del templo. Así que ellos mueren y más adelante pasan por sed. Dios le da instrucciones que le hable a la roca, pero Moisés, molesto, golpea la roca, que es una tipificación de Cristo. Cristo es la roca de nuestra fe, de nuestra salvación. Por esa causa, Moisés no entra al reino de los, no entra a la tierra prometida. Así que hay un relevo generacional de liderazgo. A todo esto, Moisés ha estado desarrollando a ese discípulo sin saber que era él el que Dios iba a elegir. Había un joven hasta ese momento de 40 años que desde jovencito había estado al lado de Moisés durante ese peregrinar. Conocía esa intimidad que Moisés había desarrollado con Dios, oía la voz de Dios, aunque él no intervenía porque Dios hablaba directamente con Moisés, pero él estaba presente. Él sabía cómo Moisés intercedía por su pueblo para que Dios no los castigase, para que Dios no los matase, y ese era el corazón del líder Moisés. Ahora, eso lo había aprendido Josué y Josué había desarrollado. Josué era más gracia, Moisés era más ley. Entonces vemos cómo se conjuga la gracia con la ley. Pero no puede haber gracia sin el cumplimiento de la ley, ni puede haber ley si no hay gracia. Así que ahí vemos ¿cómo se dice? Sí, una combinación de gracia y en esta transición de gracia y ley, pero también vemos como la idoneidad en la elección de Josué como líder, sucesor de Moisés. Entonces ahí viene Josué, podemos decir con su poca experiencia en cuanto a tomar él las decisiones, pero tenía todo el conocimiento y toda la experiencia presencial, no que otro se lo dijera, sino que él había visto cómo Moisés tenía esa intimidad, y fue lo que precisamente Josué se esforzó por tener y consultarle cada día, cada toma de decisión a su Dios, a nuestro Dios eterno. Y por eso es que podemos que nomás muere Moisés allá en el capítulo 1, y eso vamos a ir recapitulando. Miren el capítulo. Primero quiero recordarles que Josué era un hombre maduro cuando recibió el privilegio de llevar al pueblo a conquistar la tierra prometida. Él tenía 40 años. Y cuando se da el relevo generacional en el liderazgo, donde muere Moisés y cae esta tremenda responsabilidad en hombros de Josué, su nombre original no era Josué, su nombre original era Oseas, y venía que significa Salvador, que significa salvación. En Números 13:16, para que usted lo pueda anotar, Números 13:16, ahí está donde Moisés le cambia el nombre de Oseas a Josué. Son nombres parecidos, pero la raíz hebrea tiene significados diferentes, porque Oseas es salvado o salvación, pero cuando Moisés le cambia por Josué, Josué dice Jehová salva. Jehová es la salvación. Entonces esa es la diferencia.
Aquel era salvación o salvado, pero ya Josué, este nombre de Josué era Jehová es la salvación. Ya la salvación no soy yo, sino que es Dios a través de mí que concede la salvación. Entonces eso también manda un mensaje, porque la responsabilidad de salvar a ese pueblo, de conquistar esa tierra, no era exclusiva de Josué. Josué era el instrumento que Dios estaba utilizando, pero las estrategias de esa conquista siempre las proporcionó Dios a Josué, y no las proporcionó porque tenía que hacerlo, sino porque Josué había desarrollado con Dios esa intimidad, esa comunión, esa consulta a diario, de la cual él dependía de que Dios le respaldara cada toma de decisión. Dios le decía, vas a hacer esto, pero Josué, gracias a esa experiencia que ya había, ese cúmulo de experiencia que él traía, él desarrollaba las estrategias y Dios aprobaba y Dios respaldaba la toma de decisiones. Cuando él su prueba de fuego, se puede decir, fue la toma de Jericó, él fue fiel en las instrucciones recibidas por su Dios, recibidas por Jehová. Así que viene Josué y dice, ok, habla con su ejército, con los generales, con los encargados, y dice, Jehová me ha dicho, o Dios me ha dicho, de que durante 6 días a dar vueltas con el arca del pacto alrededor de los muros de Jericó, y el 7º día daremos 6 vueltas, y a la 7ª vuelta gritaremos y sonaremos los chofares y las trompetas, y gritaremos a todo pulmón para que esas murallas caigan. Era una ciudad que históricamente ningún pueblo había podido penetrar. Entonces vivían confiados en sus murallas, el pueblo de Jericó y su rey. Pero cuando se acerca el ejército, se acerca el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, ellos también entran en pánico, porque sabían lo que Dios había hecho a través de ellos allá a los egipcios. Entonces ellos entran en pánico, y prácticamente la moral del pueblo, la moral del ejército estaba por los suelos. Y fue la táctica más inusual, si lo vemos desde el punto de vista humano, la táctica poco aprobada, si lo vemos desde el punto de vista militar, como unas murallas, como un pueblo va a ceder solo con gritar y dar vueltas alrededor de ellos. Pero así actúa Dios. Dios no tiene la lógica que el hombre tiene. Dios no hace las cosas según nosotros pensamos que va a hacer. No va a actuar según nosotros queremos que actúe. ¿Que va a ser un milagro? Délo por hecho, mi amado hermano, que Dios siempre le va a hacer un milagro en su vida. ¿Hay requisitos que cumplir? Sí, hay requisitos que cumplir. No todo es gratis. Hay que ser apegados, hay que vivir la palabra del Señor, no solo ser oidores de la palabra. Tenemos que cumplir, esforzarnos cada día por cumplir sus mandamientos. No es fácil, no, hermanos, y esto es para valientes. Ser creyente no es de cualquiera, ser creyente es de aquellos que tienen el valor suficiente, no bajo su fuerza, sino cuando se dejan influenciar y se dejan esforzar por Dios, por ese Dios todopoderoso. Porque cuando Dios pone sus ojos en cada uno de nosotros, Él nos fortalece y nos capacita. Dios no anda buscando gente capaz, Él capacita a los que busca. Lo que Dios busca es un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, y un corazón dispuesto para hacer su voluntad y seguir sus instrucciones. Es lo que Dios busca. Dios no busca conocimiento, Dios no busca que usted sea académicamente formado. Claro, usted tiene que esforzarse por conocer la palabra de Dios, por tener más herramientas para ser mejor instrumento en manos de Dios. Pero no necesariamente, no es un requisito que usted tenga doctorados en divinidades, que tenga doctorados en teología. Usted lo que tiene que tener es un corazón dispuesto, contrito y humillado, y dispuesto a hacer la voluntad de Dios, para que pueda ver estos milagros, para que pueda ir de victoria en victoria en su vida. Pero ojo, y esto lo digo con conocimiento de causa, este programa que hemos implementado desde hace 8 meses a través de... Bueno, ¿cuánto cumplimos? Mañana cumplimos 8 meses, amados hermanos. Hoy 26. Oh, no, hoy estamos cumpliendo 8 meses. Mire, gloria al Señor. Este día estamos celebrando 8 meses de haber iniciado Remendando el Alma. Y hemos aprendido que durante este proyecto, este proceso, para mi esposo y para mí ha sido de tremenda bendición. Yo sé que para muchos también. Hemos desarrollado el hábito, hemos fomentado el hábito de intimidad con el Señor. Y orar al Señor no es venir a decir palabras repetitivas, palabras rebuscadas. No. Orarle al Señor es venir a exponerle los anhelos, los sueños, los deseos de nuestro corazón. Y Él va a respaldarlos. Entonces, volviendo al punto, hemos aprendido durante esta pandemia a ver de que muchos hacemos tratos con el Señor, pero no los cumplimos. Y dice la palabra que todo aquel que le ofrece, le promete o hace tratos con Dios, Dios lo da como deuda. Y en el momento le va a cobrar esa deuda. Así que
como decía, flojito y cooperando, como decían los hermanos mexicanos, flojito y cooperando. Si hay algo que le hemos ofrecido al Señor, cumplámoslo lo más antes posible, porque Él es lento para la ira y rico en misericordia, pero que le cobra, le cobra. Así que antes de que me pase la factura, yo voy a tratar de estar a cuentas con el Señor, a cuentas de todo aquello que le he prometido, saldarlo. Si le he prometido predicar su palabra, mire, no necesita usted tener un templo para que le quepan 10,000 personas. Recibí un consejo hace poco de un gran amigo y hermano, pastor y mentor. Me dijo, usted lo que necesita es un púlpito y una Biblia. Eso, y eso es lo que hemos venido haciendo, predicando la palabra del Señor. No necesitamos más. Necesitamos el respaldo de Dios, que lo hemos visto, y la aprobación del Señor, por la cual nos esforzamos día a día. Número 2. Ya dijimos que tenía 40 años y que su nombre era Oseas y después Moisés se lo cambió. Y Josué era de la tribu de Efraín. De esa tribu era Josué. Y Caleb junto a la tribu era de la tribu de Judá, que juntos con los otros representantes, ellos representaban a cada una de las tribus cuando Moisés escogió los 2 espías para mandar a hacer un reconocimiento de la tierra prometida. Pero solo Josué Josué, que era de la tribu de Efraín, y Caleb, que era de la tribu de Judá, son los únicos que venían hablando maravillas de aquel lugar. Ellos no vieron lo negativo. Ellos dijeron, no, ahí es lugar donde fluye leche y miel. Así como algunos van a nuestros países de origen y dicen, no, allá se recogen los dólares con palas en carretilla. Pero no cuentan que hay que pasar la migra, que hay que pasar el río y que hay que pasar. Los que vienen de Centroamérica tienen que pasar todo el estado de México y tienen que pasar la frontera y atravesarse el río. Entonces, todo eso no crea que en México tampoco los van a recibir con aplausos como el día de Domingo Ramos. No, siempre le van a pedir su identificación, que con qué propósito usted está en ese territorio. Y es algo normal porque los mexicanos también están protegiendo su tierra. Pero no nos dicen, cuando nos venimos para acá, no nos dicen el esfuerzo, el riesgo que hay que correr para pasar y poder tener la bendición de estar en este lugar. Claro, aquí también no solo es de que se va a levantar a recoger todos los días porque hay palitos de dinero. No hay árboles de dinero. Aquí hay que esforzarse, hay que luchar, hay que trabajar, hay que ser disciplinado, hay que ser responsable para ello. Pero mi hermano, fue la bendición que ellos tuvieron, Caleb y Josué, por confiar en ese Dios en el cual ellos habían creído. No vieron los límites, las luchas que ofrecía aquel lugar, sino que vieron la oportunidad que tenían como pueblo de ver la manifestación del poder de ese Dios en el cual ellos habían confiado. Y ellos dijeron, allí crecen cajos de uva, y ellos llevaban el comprobante, porque también, hermanos, era tierra de gigantes. Era tierra de gigantes y la cual ellos estaban por enfrentarse cuerpo a cuerpo con estos gigantes. Pero tenían el respaldo, tenían la aprobación de Dios y Él era el que peleaba las batallas. Lo que ellos tenían que hacer era confiar en ellos. Número 4. Estos hombres, Josué y Caleb, a pesar de su edad, poseían el ímpetu de seguir conquistando. En el capítulo que vamos a estudiar el próximo sábado, habla de ese momento que está basada la alabanza que cantó nuestro hermano José Castillo, Dame ese monte, que el autor es Jesús Adrián Romero, pero está basada porque en el momento en que Caleb llega y se presenta a Josué y le dice, mira, dame la oportunidad de ir a conquistar ese monte, el monte que yo no he conquistado, no he tenido mi tierra todavía, le dice, y ese monte yo lo quiero para que esa sea la tierra que a mí me corresponde. Y Josué le dice, ya estás viejo, pero el hombre tiene ese ímpetu y esa fuerza, mi amado hermano, a pesar de la edad, a pesar de la vejez, solo la da el poder de Dios en nuestras vidas. Nosotros los creyentes, lo que hemos aprendido a desarrollar, primero una íntima comunión con el Señor, y hemos aprendido también a tener esa dependencia exclusiva de Dios. Hermano, aquí no hay enfermedad que nos pueda vencer. Y si la enfermedad nos acuesta, no nos acuesta para siempre. Nos levanta el Señor con su poderosa mano. Y nosotros, yo en lo personal soy testigo, el Señor me levantó a pesar de que me contagié de COVID en enero. Estuve ausente durante dos semanas, pero mi esposa tomó la responsabilidad de la oración. Cerramos el changarro, como dicen, durante una semana, pero a la semana, hermanos, con dolor y con todo, volvimos. Volvimos y nuestra fe, que a veces mengua, confiábamos de que la gente se había ido y que a nadie nos iba a sintonizar, pero mire, no se duplicó, pero sí,
se incrementó en un 25% la necesidad, y era imperante, pues, y todo el mundo estamos necesitados de un milagro, estamos necesitados de apoyarnos en oración unos con otros. Y veníamos de tener 15, 14, 16 personas, y cuando reaperturamos el servicio de Remendando el Alma, el primer servicio teníamos 24 personas conectadas. Esto no es números, hermanos, esto es propósitos de Dios, pero en la carne, le digo, no se fue gente, sino que al contrario, gente vino a sintonizar nuestro programa. Y aprovechando eso, quiero agradecerle también a Recursos Cristianos, se llama noticiascristianas.com, que han tenido a bien estar retransmitiendo nuestros programas los días viernes. Lo hacen a las 7 de la noche, hora de Houston, hora de Texas, hora del centro. Allá son las 7 de la noche, pero aquí en California todavía son las 5 de la tarde. Así que agradecemos a cada uno de los miembros de esta organización, noticiascristianas.com, que han tomado a bien estar retransmitiendo nuestros programas. Se está extendiendo, me llamaron el día de ayer para poder tener en cuenta las peticiones de oración que la gente, el programa era, podemos decir, era pregrabado. Era un programa que habíamos hecho anteriormente y ellos lo tomaron y lo proyectaron en vivo. Pero las peticiones y la participación de la gente era en vivo, y la cual las retomamos para poder orar por esas peticiones ya en nuestro servicio a las 8 de la noche, hora de California, totalmente en vivo también. Así que gracias a noticiascristianas.com por ese gesto. Sabemos que tienen visión de reino y de eso se trata. Así que, bueno, Josué y Caleb, no es pretexto la edad, mi amado hermano. Así que si usted tiene mayor de 40 años, mayor de 50 años, todavía está en la flor de la juventud, según los propósitos del Señor para su vida. Lo que Dios busca en usted es que usted tenga la disposición, que usted tenga ese deseo de querer agradarle a Él, de querer hacer su voluntad. Y Él lo va a ir llevando, lo va a ir capacitando, lo va a hacer pasar por el desierto, lo va a hacer pasar por la escuela del quebrantamiento, lo va a hacer, pero vale la pena, mi amado hermano. Yo se lo puedo garantizar, se lo puedo asegurar. Vale la pena pasar por esa escuela del quebrantamiento, pasar por el desierto ministerial, pasar por el desierto familiar, porque Dios, a los que ama, los toma como hijo y los corrige. Si yo estoy haciendo cosas y no me pasa nada, me debo preocupar. Porque entonces Dios no me va a corregir, no me está corrigiendo. Entonces, si no me corrige, no me ha tomado como hijo. Y si no me ha tomado como hijo, no soy acreedor a las promesas que la palabra nos enseña. No soy coheredero con Cristo, no voy a disfrutar de las glorias, las riquezas en gloria con Él. Entonces, hay que ponerse a pensar. Pero si usted no ha terminado de pensar cometer un pecado y ya viene la corrección, alégrese, porque usted está en los ojos del Señor. Usted está en la mira de Dios. Y el Señor quiere a usted llevarlo por el buen camino, enseñarle, hacerlo perfecto, perfeccionarle su vida antes de que pase a su presencia, porque allá va a tener la plenitud de la perfección en su presencia. Pero mientras estamos transitoriamente, somos peregrinos en este mundo, nosotros tenemos que preocuparnos por hacer la voluntad de Dios, por estar en el centro de su voluntad y por ser corregidos por Él. Porque no somos, ¿cómo se dice? Perfectos, no, otra palabra que se utiliza. No estamos exentos a no cometer errores, ni pecados mucho menos, porque estamos en este cuerpo y este cuerpo es naturaleza pecaminosa, nos va a llevar, nos va a inclinar a hacer el mal. Pero cuando el Señor ve nuestro corazón y nuestra disposición por hacer su voluntad, Él nos saca con su mano poderosa y nos saca avantes, nos bendice, pero ve nuestro corazón. Nosotros podemos predicar, nosotros podemos decir mil cosas, pero si nuestro corazón está inclinado al mal, de nada sirve. Pablo decía que somos metal que retiñe. Ok. Luego, Israel había derrotado, bajo el liderazgo de Josué, al menos 35 naciones. Allí en este capítulo 12, el capítulo anterior, da un listado. El primero empieza con los pueblos y las naciones derrotadas por Moisés. Y después dice naciones derrotadas y reyes derrotados por Josué. Hay más de 35, hermanos. Y no es fácil. Porque esos 35 no fueron incrementando. Acuérdense que venimos estudiando de que primero fue Jericó, que fue Dios el que hizo la batalla por ellos. Él peleó por ellos. Pero ya cuando fueron a Jai y luego siguieron con las otras, en Jai experimentaron la derrota por primera vez en su vida. Y les dolió. Perdieron 36 personas, 36 miembros del ejército murieron por causa de un anatema, por causa de alguien que no siguió las instrucciones precisas de Dios dadas a través de Josué, en el que no iban a tomar nada del botín, no iban a tomar nada, porque las primicias le pertenecen a Dios.
En los demás conquistas Dios le dio la oportunidad que se repartieran el botín, todo lo que ellos habían ganado en la batalla. Pero en Jericó no, porque ahí les estaba enseñando que lo primero, las primicias le corresponden a Él. Nosotros tenemos que apartar lo primicias, lo primero, el diezmo, para honrar el nombre del Señor. Dios no necesita, pero Él ve la disposición de nuestro corazón por querer agradarle. Dios no necesita dinero, es el dueño del oro y la plata, pero Él quiere ver la disposición que nosotros tenemos en nuestro corazón por agradarle a Él y hacer su voluntad y cumplir su ley, porque esto no es un invento, esto está normado en los 10 mandamientos, está normado allá en los 613 preceptos que Dios le entregó a Moisés, que están resumidos en 10 mandamientos, por supuesto, pero ahí está el diezmo. Y si no, compruébelo allá en Malaquías 3:10, auxiliares, Malaquías 3:10, trae los diezmos al alfolí y que haya pan en mi alimento en nuestra casa, dice. Y probadme ahora en esto, y os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Parafraseando el versículo, compruébelo, Malaquías 3:10. Ahí el Señor nos exhorta a probarlo. Es el único versículo de la Biblia, en toda la Biblia, que el Señor dice y permite que le probemos a Él. Que demos los diezmos al alfolí, o sea, a la mesa, a la casa de Dios, para que haya alimento en su casa. Porque el alimento, mi amado hermano, aprovechando el versículo, el espacio, el alimento era para los levitas. Porque los levitas, lo vamos a estudiar en el próximo capítulo, el próximo sábado, ellos no recibieron herencia. Recibieron herencia las demás tribus, pero los levitas, gracias a su celo, Dios los compensó y le dijo, vosotros no vas a tener tierra, no vas a tener posesión, pero van a tener el privilegio de velar por todo el quehacer del templo o del tabernáculo. Y vosotros comeréis del sacrificio que cada uno de las demás tribus vengan a hacerme a mí. ¡Qué privilegio! Toda la grosura de aquellos hermosos carneros, de aquellos hermosos bueyes, la sangre era sacrificada, era quemada en el holocausto, pero la carnecita, la comidita, eso se la repartían los sacerdotes y sus familias, y ese estaba instituido por la ley. Ellos comían de ello. Entonces, allá en Malaquías, como ellos no tenían tierra, ellos no tenían dónde cultivar, dónde vivir, no tenían posesión física, entonces el profeta, Dios habla a través del profeta y dice, traedme los diezmos, o sea, y los diezmos no eran necesariamente en ese momento, hay que ver el contexto cultural, no era necesariamente valor económico, no era moneda, sino que era el diezmo de sus cosechas, de sus crianzas, de ganado. Entonces el diezmo era el 10% de lo que ellos habían cultivado, 10% de sacos de sus quintales, el 10% de esa cosecha, eran llevados al templo para que los sacerdotes pudieran hacer, si era trigo, pudieran hacer su pan. Entonces lo mismo, el que criaba ovejas llevaba el 10% de esas ovejas que le nacían en cierta temporada y ya las llevaba para el templo a disposición del templo, de los sacerdotes. Y así sucesivamente. Entonces Dios siempre se preocupó por aquellos que no tenían la posesión material, para que ellos pudiesen ser, y ya que ellos estaban trabajándole a Él, ellos podían gozar de ello. Esa es la exhortación. Entonces hoy, si lo aplicamos a nuestro diario vivir, allá en el Nuevo Testamento, nos dice, poned lo que Dios haya puesto en vuestro corazón. Es un trato en que usted hace. Si el Señor, ya no estamos hablando del 10%, usted puede decir, no, yo quiero dar más, qué bueno, gloria al Señor. Pero no se lo está dando usted al líder, no se lo está dando usted al pastor, no se lo está dando a la organización, usted se lo está dando a Dios. Lo que el líder, la organización, el pastor haga, no es cuenta que usted va a dar, esa es cuenta que Él va a dar. En este caso yo. Entonces usted cumpla lo del Señor, el Señor le va a bendecir porque Él bendice, no la cantidad, Él va a bendecirle la intención de su corazón. Entonces a mí me va a demandar qué hago con lo que ustedes, con el sacrificio que usted deposita en ese canasto, con ese diezmo, con esa ofrenda. Eso me lo va a demandar a mí el Señor y yo tengo que darle cuentas a Él. A mí no me va a demandar por lo que usted dejó de poner, a usted le va a demandar por lo que usted dejó de poner. Y lo que yo haga, a usted no le va a demandar por lo que yo hice, porque usted ya cumplió. El que no ha cumplido soy yo en ese caso. Así que, mi amado hermanos, Israel había derrotado ya 35 naciones, tenía la experiencia, pero le faltaba mucho por conquistar. Y aquí el Señor le está diciendo, ¿qué tierra falta por conquistar? Le dice, ya eres viejo, ya eres de avanzada edad, y tú tienes todavía responsabilidad de seguir conquistando. Quizás ya no con la misma fuerza en cuanto al ejército, porque ahora tenían que repartir, tenían que dividir, tenían que tomar posesión ellos de esa tierra prometida,
pero habían unos que se habían quedado allá, las 2,5 tribus que se habían quedado al otro lado del Jordán, que ellos ya habían tomado posesión, pero el requisito era acompañar a sus hermanos, a las otras tribus, a conquistar también. Entonces, en este momento, ya no, la prioridad ya no es la conquista en sí, aunque siguen peleando, siguen conquistando tierra, ahora viene la parte del reparto de esa tierra. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo estamos con el tiempo? Que yo me emociono. Ok, ¿qué podemos aprender hasta aquí de todo lo que hemos leído durante estos 12 o 13 capítulos? Número 1, todos tenemos algo por conquistar independiente de nuestra edad. Y me refiero a tomar posesión, no a conquistar a una mujer o a alguien del sexo opuesto. No, estamos hablando de que todos tenemos algo por conquistar. Quizás hemos dejado a medias un estudio. Quizás hemos dejado a media una carrera. Quizás hemos dejado a media una relación. Tenemos hijos que los hemos dejado a medias. No hemos sido responsables en lo absoluto con ellos. Entonces, algo tenemos que aprender y que Dios nos está diciendo que retomemos y terminemos esa conquista. Ya no bajo nuestra fuerza, sino bajo la fuerza de Él en nosotros. Todos tenemos algo que conquistar, no independientemente de nuestra edad. Y será posible por medio de la fe, si no contaminamos y no nos dejamos contaminar por el pecado. Eso le pasó al pueblo de Israel. El celo de Dios era que ellos no se dejaran influenciar ni contaminar por la decadencia de esos pueblos vecinos. Por eso el Señor les dijo que ellos no tenían que mezclarse con esta gente, porque ellos eran idólatras. Y si ellos se mezclaban, iban a corromper ese corazón puro que Dios les había tratado de pulir durante el desierto, que los tenía conforme ya a la voluntad de Él. Pero el celo de Dios era que ellos no se contaminaran, que no se adulterara ese deseo y irse tras dioses ajenos y irse tras dioses falsos. Entonces Dios quería bendecirlos, pero ellos tenían que permanecer fiel. Lo mismo ahora, en pleno siglo XXI, ahora en el mes de marzo del año 21, Dios nos está diciendo que permanezcamos fieles a su palabra, que no nos dejemos influenciar por el pecado, que no nos dejemos contaminar aún viviendo en esta sociedad decadente donde está de moda el sexo entre del mismo género, los matrimonios entre homosexuales, está de moda la drogadicción. Estamos viendo ahora de que ya es prohibido hablar de esto desde un púlpito. Nadie nos tiene por qué prohibir lo que Dios nos manda que hablemos. Y si por esto nos van a meter preso, qué bueno, porque dice en Filipenses, y lo estábamos estudiando ayer en nuestro devocional, dice Filipenses 1:29. Filipenses 1:29, voy a tratar de parafrasear lo que dice. No solo vamos a querer gozar las bendiciones que Dios nos da a través de su palabra, sino también el sufrimiento que eso trae. Ser seguidores de Jesús no es color de rosa. Vamos a ser vituperados, vamos a ser calumniados y vamos a ser también, apedreados. Entonces, mi amado hermano, si por predicar la palabra del Señor, lo que la palabra nos enseña, lo que dice la Biblia, busque ahí Filipenses 1:29. Cuando lo haya me lo dice, por favor, los que están aquí. Estuve viendo varias versiones en nuestro devocional ayer en la mañana. Y qué maravilloso es saber. A ver. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ok. A nosotros se nos es concedido no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos en Él. O sea, eso de padecer es sufrimiento, hermano. Amén. Así que el que toma la valiente decisión de ser cristiano, también va a tener padecimientos. Pero esto no se lo estoy diciendo para que usted tire la toalla, lo estoy diciendo para que recobre fuerzas en la promesa que nos da. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicciones, nos dijo el Señor Jesucristo, pero no os preocupéis, yo también he vencido al mundo. O sea, si Él ha vencido al mundo, nos da que nosotros a través de Él también somos vencedores. Allá nos dice también, somos más que vencedores en Cristo. Amén. Entonces, mi amado hermano, segundo, las estrategias de conquistas ya no las voy a planificar yo. Ya son provistas por Dios. Siempre y cuando, ahí viene el detalle, como decía Cantinflas, ahí está el detalle, siempre y cuando nosotros nos mantengamos fieles a Él y cumplir lo que nos manda a cumplir al pie de la letra su palabra, lo que nos manda a cumplir sus mandamientos. Entonces, si nosotros no cumplimos sus mandamientos, vamos a ser víctimas y vamos a conocer la derrota en nuestras vidas. Y esa sí es derrota, mi hermano. Ese no es fracaso, es derrota.
Lo vivió Josué allá cuando fueron a Jai. Trataron de cumplir al pie de la letra, pero dentro de ellos había un anatema que faltó a las instrucciones que Josué había dado, que Dios había dado a través de Josué, y tomó para él parte del botín de aquellos mantos babilónicos que tenían y los escondió, y los lingotes de oro los escondió bajo su alfombra. Y por ese pequeño hecho, tuvieron que perder el intento de conquistar la ciudad de Jai. Y perdieron vidas humanas, y perdieron 36. Entonces, si nosotros nos dejamos contaminar nuestro corazón del pecado, nos dejamos contaminar de la murmura, nos dejamos contaminar del cuchicheo, porque hay gente que anda llevando y trayendo con tal de ver, de satisfacer. Estaba viendo un video también en Facebook que dice que hay gente que se levanta a las 5 de la mañana con el único deseo de arruinarle la vida a alguien. Y si no son 5 personas a las que se le han arruinado, ellos no están felices. Y es cierto, en el cristianismo también existe. Así que cuidemos qué nos está influenciando nuestra vida espiritual, qué nos está influenciando nuestra vida como creyente, qué estamos alimentando. Estamos alimentando a través del Facebook, estamos alimentándonos a través de las redes sociales, estamos dándole valor a las noticias falsas que ahí parecen. No, alimentémonos de la palabra. Esfuércese por estar en el centro de la voluntad de Dios. Tenga su devocional. No estoy hablando de caer en la religiosidad, estoy hablando de caer en la intimidad del Señor, de ser espirituales, no religiosos. La religión no salva. El único que salva es Jesucristo. Y entre más fomentamos la relación con Él a través de la oración, nos garantiza que nosotros vamos a ir de victoria en victoria, mi amado hermano. Con Dios podemos ir de victoria en victoria sobre lo que Él nos ha prometido. Y en el capítulo 12, verso 7, vámonos ahí a capítulo de la Biblia, capítulo 12, verso 7. ¿Qué le dijo nuestro Señor? Estos son los reyes de la tierra que derrotaron. Estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. Y a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, el llano del Líbano, hasta el monte de Jalad, que sube hacia Ser. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel. O sea, si nosotros hacemos la voluntad del Señor, Él nos va a dar que poseamos todo aquello que Él nos ha prometido. Pero el problema es que no le creemos al Señor, no nos esforzamos por cumplir al pie de la letra las instrucciones que ya nos dio. No me venga a decir, mire, el Señor no me ha dicho nada, ya está dado, ya está hablado, está escrito en la palabra. Lo que pasa es que usted y yo no hacemos el tiempo para conocer esa voluntad del Señor. Si usted agarra su Biblia y la lee solo por leerla, como que está leyendo el noticiero, las noticias escritas de la prensa, del periódico, lógicamente usted solo va a ver un montón de palabras. Pero si usted pide el discernimiento para que Dios le hable a través de la lectura de la palabra, usted va a ver las maravillas. Va a ver cómo Dios le empieza a hablar de esa lectura. Usted hoy leyó un verso en una cita bíblica, leyó solo un versículo y mañana lo vuelve a leer, mañana el Espíritu Santo va a hacer que usted entienda otra cosa, porque esa es la maravilla de la palabra del Señor, lo eficaz, lo actualizada que está. Y allá el apóstol Pedro nos dice que no tenemos palabra profética más perfecta que la que ya está escrita. Entonces usted no tiene por qué andar buscando al niño prodigio, no tiene por qué andar leyendo el periódico ahí en la zona, en la sección de horóscopo. No tiene que estar viendo los programas matutinos para ver cuáles son las predicciones, a no ser que sea la predicción del tiempo, pues, pero aún usted dice, mire, subió la gasolina, pero usted no tiene avión, ¿qué le importa? La gasolina de los aviones subió, por eso los vuelos están caros. No le importa, porque usted no tiene avión. Usted tal vez no tiene carro, sino que anda en transporte público. Mire, hermano, esto se está poniendo cada día más difícil. Con esto yo no quiero ser amarillista, pero la palabra del Señor tiene que cumplirse al pie de la letra. Al final de los tiempos, dice, oiréis rumores de guerra y habrán guerras, dice. Habrán terremotos, pestilencias. ¿Qué es lo que vemos en los noticieros? Entonces eso lo que nos dice es que el Señor está próximo a venir. El Señor Jesucristo viene por su iglesia y viene a traernos a aquellos que hemos abierto nuestro corazón a su señorío. El apóstol Pablo ahí en el Nuevo Testamento nos dice en una de sus cartas, nos da el procedimiento, dice Jesucristo las primicias de la resurrección. Estamos por celebrar la resurrección, por recordar, por conmemorar esa resurrección. El Nuevo Testamento también nos recuerda que si Jesucristo no hubiese resucitado, falsa sería nuestra fe. Entonces la tumba vacía, que por cierto es el nombre de mi sermón, el día de
de que aperturemos nuestra iglesia, la tumba vacía. Esa es la única fe, lo único que nosotros creemos en un Dios que no está dentro de una tumba, que la tumba está vacía. Él está en los cielos, pronto viene por la iglesia, por usted y por mí. Él no viene por la iglesia física, los ladrillos o las piedras, no, Él viene por su iglesia, aquellos que nos hemos convertido en piedras vivas, que conformamos su iglesia. No viene por una denominación, porque Él no vino a instaurar denominaciones, Él vino a instaurar una iglesia. Iglesia cristiana es aquella que todo aquel que cree en Jesucristo, que lo ha recibido como su único y suficiente Salvador, cree que Él es Dios, que murió por nosotros y que resucitó al tercer día. Eso nos hace a nosotros creyentes en Él, nos hace cristianos. Y si nos hace creyentes en Él, también viene un bono ahí de adicional que nos hace coherederos con Cristo. O sea, que somos adoptados, somos tomados como hijos, gozamos lo que todo hijo adoptivo goza, que son la misma, como que fuese hijo biológico, y todos los beneficios que tiene el hijo biológico los vamos a gozar nosotros también. Entonces, ¿cuáles son esos? Mire, todas las riquezas de gloria. Cuando el Señor ascendió a los cielos, dijo, voy pues a prepararos moradas, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y donde esté yo, ahí quiero que vosotros estéis conmigo. Entonces, nos está dando una promesa que allá donde estemos con Él, Él va a preparar un lugar, ya lo preparó. Ahora, tiene que venir por nosotros. Entonces, volviendo al proceso que Pablo da, dice, primero Jesucristo, primicia de la resurrección. Luego dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que murieron con esa esperanza de ese Cristo resucitado, de ese Cristo Salvador. Y los que estemos vivos, dice Pablo, porque él se creía en ese momento que iba a estar con vida física. Entonces dice, los que estemos vivos seremos transformados juntamente con Él en las nubes. O sea, Jesucristo no pone un pie en la tierra. En las nubes vamos a ser transformados. ¿Y qué vamos a transformar? Este cuerpo pecaminoso decadente, que es materia, que está inclinado al pecado, va a ser transformado para que pueda soportar la gloria de Dios, que pueda soportar la santidad de Dios y que no tenga necesidad de alimento físico, que la única alimento sea la presencia misma de Dios en nuestras vidas. Así que, mi amado hermano, esto es lo que podemos contextualizar y resumir lo que hemos aprendido durante el estudio de estos 12 capítulos, 13 capítulos del libro de Josué. La próxima semana entraremos el día sábado, tendremos siempre nuestra casa de oración, desde nuestra casa de oración Silmar. Tendremos el estudio del capítulo 14, vamos a ver allí donde ya Caleb pide el monte, donde conquista. Vamos a ver cómo es el reparto de esa tierra, en qué se basa Josué para darle esta tierra a este y esta tierra a otro. Hay una dirección divina que conforme a la voluntad de Dios se le da en posesión a cada uno de ellos. Vamos a ir avanzando, le espero para el próximo domingo, domingo 4, a nuestra apertura oficial congregacional en nuestro templo que hemos rentado. Ahí vamos a compartir con una iglesia que ha tenido a bien, que tiene visión de reino y quieren que también que compartamos con ellos la renta. Así que, mi amado hermano, esto es según la voluntad de Dios. Dice, por ahí vi una expresión en Facebook que dice, corro porque no puedo volar. Igual me sucede a mí, ya estos años. No me siento viejo, pero sé que ya no estoy de 20 años, no estoy de 24 años, y entonces todo ese tiempo que perdí en otros deleites en la carne, yo quisiera retroceder el cassette y poderlo dedicar al servicio del Señor. Pero como eso no es posible, ahora lo que me toca es correr, porque no puedo volar, correrle para servirle, correr para agradarle y correr para hacer su voluntad. Mi amado hermano, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor dice a su iglesia. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Amadísimo Señor, te damos las gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque como dijo el profeta, nosotros también podemos repetir, hasta aquí Ebenezer, hasta aquí tú has sido fiel, tú nos has protegido, Señor, tú nos has librado de la peste que anda por la noche, Señor, tú nos has librado, Señor, de este virus, nos has dado vida, nos has prestado vida, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos exhorte de tal manera que podamos dejar la comodidad y los pretextos, Padre, para poder cumplir aquello que un día, Señor, quizás en una cama de un hospital, quizás en una cárcel, Señor, quizás abandonados en la calle, Señor, porque tomamos decisión y nos separamos, dejamos nuestro matrimonio. Te prometimos, Señor, servirte si tú restaurabas nuestra vida, si tú nos dabas salud, si tú nos proveías trabajo, si tú nos volvías a reunificar a la familia, si tú nos permitías, Señor, pasar el charco, pasar el río para llegar hasta esta tierra, Señor, donde tú nos estás bendiciendo. Padre, que tu Espíritu Santo nos hable a cuello en voz, que nos recuerde, que nos exhorte, Señor, aquellas promesas que un día
Quizás movidos por la necesidad hicimos, pero al fin promesas, Señor, y que no hemos tenido la valentía de cumplirlas. Señor, que esta noche podamos salir victoriosos, Padre, porque hemos tomado la determinación de servirte, de agradarte a ti, pero sobre todo, Señor, bendice a aquellos que tengan la valentía y la determinación de abrir su corazón al señorío de tu Hijo amado Jesucristo. Mi amado hermano, usted que nos acompaña, que es primera vez quizás, o ya es varias, es una de varias veces, y todavía no ha tomado esa decisión determinante en su vida para garantizar que cuando Cristo venga por su iglesia o partamos a su presencia, usted va directamente al cielo. Al cielo no se va por ser bueno, no se va por tocar una guitarra, no se va por alabarle, se va por abrir su corazón al señorío de Cristo. Si usted tiene esa inquietud en su corazón de querer hacer de esta pequeña oración que no salva, lo que salva es la actitud de su corazón, pero esa actitud la que el Señor le va a bendecir, le invito a que ahí donde usted está haga y repita esta oración pequeña pero poderosa. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador, que te he fallado por ignorancia o con conocimiento de causa. Séllame con tu Espíritu Santo, que sea Él el que me transforme, que me regenere todo mi ser, desde adentro hacia afuera. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Y que esta noche mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. Para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, mi amado hermano, déjenos una manita levantada allí en el chat. Le damos la más cordial bienvenida a la familia de Cristo. Somos Casa de Oración Silmar, como ya se pudo dar cuenta, y hoy por hoy nos estamos congregando de forma virtual a través de este servicio todos los días sábados a las 6 de la tarde, hora de California. Y los días de semana, de domingo a viernes, lo hacemos a través de nuestro programa Remendando el Alma, programa en el cual nos unimos en un mismo sentir para interceder en oración por las necesidades suyas y las nuestras. Le esperamos. Recuerde, 8 de la noche, hora de California, de domingo a viernes. El próximo domingo estaremos celebrando nuestro primer servicio presencial o congregacional en nuestras nuevas instalaciones allá en Canoga Park, en el 756 Millwood Avenue, ciudad de Canoga Park. El circo es el 91303. Le esperamos a partir de las 2 de la tarde. Si puede llegar un poquito antes, mucho que mejor, para poder pasar a hacer todo el proceso y el procedimiento de protocolo de seguridad, como es la toma de la temperatura, sanitizado de sus manos a través de alcohol gel y el uso de mascarilla o guantes si es su preferencia, si así lo desea. Le invitamos a que esté con nosotros. No hemos terminado, nos vamos en breves segunditos ahí con nuestra hermana Irma para interceder en oración por cada una de nuestras necesidades, así de forma general. Gracias, es mi deseo que el Señor le bendiga. Les bendiga, mis hermanos. Qué bueno, mire, el predicador. El Señor nos hablaba hoy por medio del predicador y nos decía, en la parte final, nos decía, hagamos la voluntad del Señor. Que nosotros podamos entender su palabra para poderla poner en práctica. El Señor es fiel, mis hermanos, y Él no nos ha abandonado. Yo quiero que si usted tiene su Biblia, como sé que usted y yo estamos aprendiendo a ser como los hermanos de Berea. ¿Berea o Berea? Berea, ajá. Me acompañe a Isaías 53. Vamos a leer unos par de versículos antes de comenzar nuestra oración. Recuerde que hoy, como es un día, un servicio completo, la oración es más corta, solo es un pequeño tiempo, pero lo bueno es que vamos a tener ese tiempo de oración en el Señor. Vamos a leer rapidito lo que dice aquí. Isaías 53 dice, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mire lo que dice el 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mire qué bello es Dios. Oiga esta parte. El castigo de nuestra paz. ¿Sabe por qué usted y yo podemos tener tranquilidad? Porque Él lo llevó a la cruz. Él llevó todo lo que a nosotros nos puede atormentar, todo lo que nos puede a nosotros quitar la paz, lo llevó a la cruz. Dice la Escritura, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mire lo que dice el 6, todos nosotros descarriamos. Nos descarriamos como ovejas, cada uno cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, no solo de los malos, de todos nosotros, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Creo que usted y yo debemos de estar bien agradecidos con Dios. Bien agradecidos, que hoy el predicador nos decía, hagamos la voluntad de Dios. Él tiene ese dicho, que yo corro porque no puedo volar. Y muchos podemos estar en ese momento. Yo trabajo con 68 ancianos y me dicen eso. Ay, hermano, yo no me puedo hincar, pero viera qué poderosas son esas oraciones. Cuando me dicen que están orando por algo, a mí me da miedo. Porque el Señor les escucha, aunque no se puedan hincar. Entonces, hagamos la voluntad del Señor, viendo todo lo que Él sufrió por usted y por mí. Su propio Padre cargó en Él nuestro pecado, para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Padre celestial, te damos gracias. Gracias porque hoy nos permite, Señor, un día más estar en comunión contigo. Gracias por este privilegio, Padre, de poder traer nuestras cargas ante ti. Sí, Señor, tu palabra nos dice que todas nuestras enfermedades, Jesucristo las llevó a la cruz. ¿Y por qué hoy padecemos? Porque es la perfecta voluntad de Dios. Señor, te pedimos en esta noche que seas tú derramando de tu gracia en cada uno de nosotros y en cada uno de aquel que hoy está pasando por esa leve tribulación de la enfermedad. Recordamos las palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive y aún desecha esta mi carne. He de ver a mi Dios. Sí, Señor. Hoy recordamos lo que ese hombre en medio de su prueba, de su tribulación, no pecó con sus palabras, sino que dijo, Él sabe lo mejor para mí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y este día nosotros oramos así. Jehová dio, Jehová quitó, sea tu nombre bendito en medio de nuestra congregación, sea tu nombre bendito en medio de nuestra reunión, que seamos, Señor, agradecidos contigo, que tu gracia, que tu entendimiento, que la sabiduría de lo alto nos pueda dar el entendimiento de tu palabra para poder entender, Señor, el porqué de esos leves momentos de tribulación en esta tierra. Te pedimos, Padre Celestial, que en tu misericordia puedas visitar a nuestros hermanos con diferentes enfermedades, que mis hermanos puedan entender el propósito detrás de cada enfermedad, el propósito perfecto que tú tienes para sus vidas y que tu voluntad, Señor,
es mejor sobre todas las cosas para cada uno de nosotros. Padre, nuestros hermanos con cáncer, con problemas renales, con problemas de corazón, con diabetes, artritis, problemas gastrointestinales, problemas en sus pulmones, migrañas, depresiones, Señor. Aquellos que están esperando ese momento de una cirugía. Padre, aquellos que claman por sus familiares, los cuales no quieren rendirse a tu señorío, Señor. Escucha el clamor de cada uno de mis hermanos. Escucha, Padre Celestial, esa oración, esa petición ante tu altar, Señor. Pidiendo misericordia, pidiendo esa gracia de lo alto, anhelando que tu aceite fresco sea derramado en cada uno de nosotros, Señor. Por favor, oh Dios, renueva nuestras fuerzas, renuévalas, oh Dios, y que podamos decir juntos como un solo hombre: bueno eres, Padre. Oh alma mía, alaba a Jehová. Que en medio de la tribulación, como dijo el salmista David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, oh Dios, por favor, que tu vara y tu cayado traigan aliento a cada uno de nuestros hermanos atravesando un momento difícil, esos problemas familiares, Señor, esas enfermedades que no queremos divulgar, Padre. Pero sabemos que en cada una de estas circunstancias tú estás y que en tu tiempo perfecto, Señor, tú harás y terminarás esa obra perfecta en cada uno de nosotros. Nos unimos al clamor, Padre Celestial, de mi hermana Regina Choi por su país natal, Brasil, Señor, que está siendo azotado no solo con el COVID, sino con todas esas otras de enfermedades que derivan del COVID, Padre. De esas cepas, Señor, que no les pueden controlar. Por favor, ten misericordia de Brasil, Padre Celestial. Extiende tu mano de misericordia, oh Dios. Restaura a este país, Señor. Ten misericordia de Brasil. Señor, en esta noche te pedimos, oh Dios, que podamos ser hombres y mujeres conforme tu corazón. Que podamos, Señor Jesús, ver lo que está arriba y anhelarlo, Señor. No afanarnos con este mundo. Que este mundo no tome tu lugar, Señor. Ordena nuestro camino. Ordena nuestro camino, ordena nuestra mente, nuestros pensamientos, oh Dios, para que podamos ser diligentes, Señor, en lo que tú nos has encomendado. Por favor, Padre Celestial, te pedimos que bendigas a nuestros países, que tengas misericordia, Señor, de cada uno de los países representados, Padre Celestial, en esta reunión hoy. Misericordia por Estados Unidos de Norteamérica. Extiende tu misericordia para nuestros líderes, Señor. Que puedan, Padre, dirigir con rectitud. Que puedan, Padre Celestial, escuchar, ser guiados por tu sabiduría, que permitan, Señor, que seas tú derramando en ellos tu sabiduría. Misericordia, por favor, Padre. Muévete en medio de tu pueblo, Señor. Límpianos, oh Dios,
de todo lo que ha entrado en nosotros, que no debe de estar en nosotros, Señor. Límpianos para ser íntegros ante ti, Padre Celestial. Ten misericordia. Gracias te damos, Señor, por este privilegio tan grande de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos por terminar una reunión teniendo comunión contigo, Señor, a través de la oración. Gracias, Padre Celestial, porque un día viste a bien dar la vida de tu Hijo por amor a nosotros. Privilegio más grande, Señor. Termina tu obra en cada uno de nosotros y haznos hombres y mujeres de bien. Que seamos esos atalayas, Señor. Aunque no tengamos una posición ante los hombres, pero sí tememos a ese Dios vivo y verdadero. Creemos en ti, oh Dios. Que podamos, Señor, cumplir ese mandamiento de ir por el mundo y predicar el evangelio. Que tengamos ese anhelo y deseo de compartir lo que por gracia hemos recibido, Señor, para con aquellos que aún no se han rendido a tu señorío. Misericordia, Padre Celestial, por favor. Gracias, Padre. Y esta noche, Señor, te decimos, nos unimos y te decimos, oh Dios, oh alma mía, alaba a Jehová. Alabaré a Jehová mientras viva. Cantaré salmos a ti, Señor, mientras estemos en esta tierra. Regálanos el privilegio de alabar tu nombre, de glorificarte, de darte a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias porque nos amas. Visita a cada uno de nuestros hermanos y que tu gracia, que tu fortaleza esté cada día en sus vidas. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Mis hermanos, que la paz del Señor gobierne en sus corazones. Y recuerde, mañana a las 8 de la noche, hora California, Facebook Live en Casa de Oración Silmar, en Remendando el Alma. Y si usted va a estar con nosotros el próximo domingo a las 2 de la tarde en el 7056 Millwood Avenue en Canoga Park, déjenos saber. Mande su mensaje. Por favor, déjenos saber. El cupo es limitado, sí es limitado. Así es que si llega y ya está lleno, no se vaya a enojar, ¿ok? Pero ahí espérenos afuera. Ahí vamos a estar. Dios me los bendiga. Feliz noche. Que la paz del Señor gobierne en sus corazones. Saludos a todos los que están conectados. Amén.